Conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital. Me llena de alegría poder grabar estos espacios en los Parques de la Salud. Estamos en el programa de Dos Quebradas de cambio metabólico, obesidad y diabetes. Y hoy vamos a explicar con 3 médicas por qué nos vimos en la necesidad de desarrollar este programa. ¿Qué hay detrás de una historia clínica de un paciente con diabetes, con obesidad? ¿Qué es eso de inflamación crónica? ¿Por qué se nos va deteriorando el intestino? ¿Cómo se va desarrollando todo un proceso patológico que nos vemos en la necesidad de apoyarnos en un equipo interdisciplinario con estudios médicos integrativos y tratamientos integrativos, como ahora van a tener la oportunidad de ver que los pacientes en este momento están en las piscinas, haciéndose en terapias de rehabilitación, terapia física, luego estuvieron en el baño turco, también estuvimos meditando, tienen coco en el cuerpo, tantas cosas que van de la mano con la consulta, porque muchos dirán, no, pues obesidad, que me manden unas pasticas para bajar de peso, hipertensión, me tomo las pastillas, diabetes, que me manden la insulina o me tomo la metformina. Realmente en los parques de la salud estamos tratando de llegar mucho más allá, mucho más lejos de eso. Y por eso hemos desarrollado estos programas 7 días, sí, para muchos pueden ser muchos 7 días, pero como he dicho, en los hospitales pasamos rondas y nos encontramos pacientes hospitalizados 2 y 3 meses. Y es como evitar eso. Ahora, ¿qué herramientas de estudio y terapéuticas tenemos durante estos 7 días? Los voy a dejar entonces con este grupo de médicas que coordinan y manejan de la mano del doctor Juan Esteban Múnera, Ana Milena Coral, Carolina Giraldo, Jessica López y todo el equipo de odontólogos, radiólogos, ginecólogos, riesgo cardiovascular, laboratorio clínico, rehabilitadores físicos, psicoterapeutas y bueno, se me pasarán y ya les contarán más. Ojalá que tengan muy claro por qué estos 7 días y se den ese gran regalo, esa gran ayuda terapéutica que les puede cambiar a ustedes el curso de una enfermedad. Doctora Carolina. Bueno, es un gusto estar con ustedes acá nuevamente en este programa tan especial, donde se busca dar educación a la comunidad para que en base a eso pues puedan cambiar su estilo de vida. Como lo mencionaba el doctor, en Dos Quebradas tenemos un programa muy lindo, muy especial, que es el programa de cambio metabólico, ¿sí? El programa de cambio metabólico surge debido a la problemática en salud pública que ahora estamos viendo, y son los problemas pues metabólicos. A esto me refiero con problemas relacionados con el sobrepeso, con la obesidad, con la diabetes, con la hipertensión, ¿sí? Problemas que en su base sí están derivados de los hábitos de vida que muchos hemos llevado anteriormente y que finalmente son los que nos llevan a la enfermedad, ¿sí? Hábitos de vida como la alimentación, como el sedentarismo, el hecho de no movernos, como el estrés, ¿sí? Que juntos nos llevan pues a la enfermedad, ¿sí? Entonces, en este programa el doctor hablaba que son 7 días, realmente 7 días son muy cortos,
por lo que pues les hablo que estas patologías dependen mucho de hábitos que seguramente hemos tenido desde niños, ¿sí? Y en 7 días se dan procesos de desintoxicación, de reeducación, para que posteriormente pues los pacientes puedan hacer cambios que perduren en el tiempo. Entonces estos 7 días son tan solo pues el inicio, ¿sí? Inicialmente a los pacientes pues todos tienen una evaluación de su historia clínica, una evaluación de su historia de vida que es muy completa. ¿Sí? Prácticamente nosotros preguntamos desde cómo nacieron, cómo fue el embarazo de la mamá, cómo fue todo el desarrollo en la infancia, patologías que pudieron pues desencadenarse desde allí. Sí, toda la parte física, de antecedentes patológicos, de laboratorios que han tenido pues como hasta ese momento. Toda la parte de la alimentación, ¿sí? Sus hábitos normales desde que se levantan, cuál es el desayuno, si consumen algo en la media mañana, cómo es un almuerzo normalmente, en qué tiempo almuerza, los horarios de cada comida, a qué hora es la última cena en la tarde o en la noche. ¿Sí? Porque esto realmente pues es lo que va a impactar estos cambios en la alimentación más adelante pues en la salud de los pacientes. Otra parte fundamental en la historia clínica es la área emocional, que también hay que tenerla en cuenta. Se indaga mucho en las emociones, en cómo es su estado de ánimo normalmente pues en su vida, si hay factores estresantes derivados de su familia o derivados del entorno familiar. Cómo es su calidad de sueño, porque esto pues ya vamos a hablar posteriormente, también puede alterar mucho nuestro metabolismo. Y también pues ya después de hacer todo este proceso de la historia clínica, se derivan pues una serie de procesos de los cuales vamos a hablar. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Y sí, básicamente lo que hablaba el doctor Jorge Enrique y lo que comentaba la doctora Carolina Giraldo es en la búsqueda de mejorar todo este proceso inflamatorio crónico que tienen los pacientes cuando ingresan acá, en la búsqueda de ellos mismos tratar de mejorar su calidad de vida en cuanto a no simplemente limitarnos a una pasta, limitarnos a un tratamiento en particular, sino pues mejorar todo este proceso inflamatorio que viene, como dijo la doctora Carolina, viene muchas veces desde la infancia. En la medida que vamos creciendo, vamos adoptando ciertas actividades o ciertos hábitos de vida que nos causan muchísimas problemáticas, como muchísimos desequilibrios en el cuerpo. Entonces, cuando los pacientes ingresan acá, ingresan un día domingo, salen un día sábado, son 7 días, entonces es un proceso que inician donde se les hacen estudios de laboratorio, se hace una serie de valoraciones multidisciplinarias para ir evaluando cuáles pudieron ser las causas de todos estos procesos patológicos que tienen. Entonces, iniciamos con un proceso de desintoxicación, que este proceso de desintoxicación sí está muy enfocado en cada requerimiento de cada uno de los pacientes. Entonces se inicia una desintoxicación mediante la alimentación, dándole a consumir durante toda la semana alimentos que son hipoinflamatorios, alimentos que le permiten al cuerpo, a los órganos que nos ayudan a desintoxicar. Entonces es dar a comer todos estos tipos de alimentos hipoinflamatorios. Adicional a estos alimentos también les damos a tomar suplementos, minerales, micronutrientes que también permiten una mejor desintoxicación del cuerpo, y también inician con un proceso de desintoxicación mediante sueros. Se administran medicamentos, tratamientos que son desintoxicantes y que permiten la desinflamación del cuerpo, y con todo esto pues a la larga pueda mejorar todos estos desequilibrios y enfermedades que muchas veces con alimentación y con proceso de desintoxicación mejoran del todo. Bueno, vamos a unas notas saludables y ya regresamos. Corazón, corazón.
todos, gracias por estar nuevamente con nosotros. Mi nombre es Ana Milena Coral, soy médica experta en medicina funcional y en el programa de cambio metabólico lo que yo hago es realizar las consultas enfocadas principalmente en la alimentación. En este caso nos referimos a la alimentación funcional. Lo que hemos visto durante este proceso, tanto de aprendizaje, de tratamiento con nuestros pacientes, es que la alimentación es una herramienta, tal vez la herramienta más importante en los procesos de desintoxicación, porque es algo que realizamos todos los días, varias veces al día. Durante el programa de desintoxicación, la alimentación que se brinda es una alimentación alta en fibra. Esto quiere decir con abundantes verduras, principalmente las verduras, la recomendación es que sean de hoja verde, que haya que masticar. Muchas personas prefieren los batidos, pero realmente las hojas, el masticar, eso nos facilita otros procesos de digestión. La fibra lo que busca es que se produzca un aumento del volumen en el estómago. Al haber este incremento del volumen en el estómago cuando se consume la fibra por ocupación del alimento, lo que pasa en el organismo es que se deja de producir una hormona que se llama grelina. Esta hormona es la encargada de que nos dé hambre. Cuando el estómago está vacío, esa hormona se va a aumentar y lo que vamos a sentir es hambre, es ganas de comer. Entonces, lo que buscamos con el consumo de fibra es que la persona se sienta cómoda, que no entre en ansiedad, en ganas de comer de forma frecuente. En la alimentación para desintoxicar también es importante que hayan los adecuados micronutrientes y macronutrientes. En los micronutrientes encontramos los minerales, las vitaminas, los ácidos grasos que son esenciales como el omega 3, y que son nutrientes que son importantes en procesos de desintoxicación porque en este momento se están realizando continuamente reacciones químicas que contribuyen a que el cuerpo se desintoxique. Los macronutrientes se refiere a los carbohidratos, a las proteínas, a las grasas, y cuando hablamos de grasas nos referimos a las grasas saludables. Uno de los alimentos que más utilizamos es el aguacate. Por varias razones. Una es porque está en nuestro medio, es fácil adquirirlo en Colombia y es un alimento que tiene grandes propiedades en el aporte de grasas saludables. Además es agradable al gusto, se puede utilizar en muchas preparaciones, en muchas recetas y es un alimento que constituye una base fundamental en esta alimentación. Otro macronutriente importante son las proteínas. Las proteínas las podemos encontrar tanto en fuentes animales como en fuentes vegetales. En las fuentes animales nosotros procuramos que las provengan de proteínas magras, sin grasas y también que sean carnes blancas preferiblemente. La razón para preferir carnes blancas sobre las carnes rojas como la carne de res, la carne de cerdo o embutidos es porque además de que tienen menos cantidad de grasa, tienen menos cantidad de estas grasas que pueden ser dañinas para nuestro cuerpo. Otro macronutriente que encontramos son los carbohidratos y realmente lo que buscamos en el programa de cambio metabólico es llegar a una modulación de todo este metabolismo de carbohidratos que es el principal problema que nosotros vemos en la consulta, no solamente en el programa de cambio metabólico, sino en nuestro diario vivir. Porque tenemos que darnos cuenta que vivimos en un medio donde el carbohidrato es un elemento principal y abundante en nuestra dieta. Los carbohidratos se refieren al arroz, a la papa, la yuca, el plátano. Las leguminosas también tienen un porcentaje de carbohidratos, aunque también son consideradas proteínas vegetales, tienen un gran componente de carbohidratos y esto quiere decir que cuando se metabolizan en el cuerpo ellos se van a convertir en glucosa, que es un azúcar que es fuente de energía inmediata. Pero si nosotros no la utilizamos, esta energía en forma de glucosa, en forma de azúcar, se va a transformar en grasa, que es la forma como se almacena en nuestro cuerpo. Y no solamente es la grasa que no es estética, es decir, el gordito, la barriguita, la papada, los brazos, sino que hay otro problema con la grasa, que es la grasa visceral. La grasa visceral es esta grasa que se acumula alrededor de los órganos, por ejemplo, del hígado. El hígado es un órgano muy importante en nuestro cuerpo que nos ayuda a desintoxicar,
que nos ayuda a metabolizar estos azúcares y estas grasas. Y cuando nosotros consumimos en exceso estos macronutrientes, los carbohidratos y las grasas, entonces el hígado se va a sobresaturar, se va a sobrecargar y va a empezar a formarse una capa de grasa alrededor de este órgano que va a evitar que haya un buen funcionamiento de él. Y es por eso que es uno de los principales órganos blancos donde nosotros empezamos a manejarlo tanto con micronutrientes, con vitaminas, con algunos medicamentos naturales, con los enemas de café, con sueros, porque este órgano es realmente el que nos ayuda a desintoxicar. Como les comentaba en cuanto a los carbohidratos que aportamos en el plan de cambio metabólico son principalmente basados en plantas, es decir, en ensaladas, verduras. Evitamos de pronto carbohidratos que sean complejos o que sean también de muy fácil metabolización, porque esto hace que las personas acumulen más grasa. Entonces, es importante que tengamos en cuenta estos 3 macronutrientes, los micronutrientes, para que haya un adecuado proceso de desintoxicación en el cuerpo. En la consulta lo que también evaluamos es la conducta alimentaria. La conducta alimentaria es cómo la persona come y por qué lo hace. Entonces tenemos 3 tipos, digamos, de hambre que podemos identificar y que es muy importante que las personas reconozcan que tienen estas conductas alimentarias. Una es el hambre real o hambre fisiológica, que la sentimos cuando ha pasado un tiempo relativamente largo, prolongado, más de 3 a 6 horas, 12 horas, de haber ingerido la última comida. Entonces nuestro estómago está vacío y se empieza a producir esta hormona que les explicaba antes, que es la grelina, y cuando esta hormona se empieza a liberar en el cuerpo, nosotros sentimos la necesidad de comer algo. Algunos síntomas que aparecen con el hambre es dolor en la boca del estómago, sensación de cansancio, sensación de fatiga, en algunas personas dolor de cabeza, en algunas personas irritabilidad. Y pues estos son síntomas que nos están diciendo que debemos ingerir alimentos. Con el tiempo nosotros podemos establecer horarios de ayuno un poco más prolongados, que son muy útiles los ayunos intermitentes, pero es importante que se realicen después de aprender a comer adecuadamente, después de comprender cómo es la conducta alimentaria y después de que empezamos a establecer una alimentación que sea saludable. Ese es el hambre fisiológica. El otro tipo de hambre es que tenemos las ganas de comer. Las ganas de comer es cuando de pronto pasamos por un lugar donde hay alimentos que son provocativos, que por experiencia nos agradan o porque vemos comiendo algo a alguien, un alimento que nos provoca. Estas son las ganas de comer, es un vínculo un poco más emocional con el alimento, es porque nos gusta, porque nos dio ganas de ese alimento. Y la otra conducta alimentaria es como lo que los pacientes llaman la ansiedad por comer, que es una sensación desbordada por ingerir alimentos a pesar de que se haya consumido una suficiente cantidad para estar satisfecho, incluso llenos. A veces las personas llegan a sentirse atiborradas, con distensión abdominal por consumir muchos alimentos, pero tienen estos patrones de alimentación, de ansiedad por comer, por muchas razones. Algunas son ansiedad real porque se están gestionando de manera inadecuada ciertas emociones, entonces lo que busca la persona es satisfacer una necesidad que no es la alimentación, pero que transitoriamente lo va a hacer sentir bien. Por esa razón, la parte emocional es fundamental evaluar en estos procesos de cambios de ánimo. Entonces, con la doctora Carolina hemos abordado bastante el tema de la salud mental y nos hemos dado cuenta cómo este factor interfiere en el comportamiento humano. Entonces, me gustaría que Caro hablara un poquito de las emociones básicas que las personas sentimos y cómo pueden influir en nuestra conducta alimentaria. Mira, Mile, que quería pues hablar acerca de eso porque pues como ejemplos que uno puede ver en consulta, tuve una paciente que pues físicamente no tenía sobrepeso, pero ya en los paraclínicos sus niveles de colesterol y de triglicéridos estaban desbordados, estaban por encima de 300, ¿sí? Entonces abordando pues la parte de la alimentación, ella me decía que frecuentemente consumía lácteos, embutidos, chorizos, carnes rojas, y para ella pues el hecho de comer esas cosas era pues como su felicidad, ¿sí?
Entonces yo, pues en las recomendaciones, ya hablando con ella, pues de la necesidad que había de modificar ese hábito de alimentación, ella me decía, pero es que no entiendo por qué si ahora económicamente tengo todo para poderme comprar mi leche, mi yogur, mi carne, ¿sí? Y antes, en mi infancia, cuando éramos niños y éramos tan pobres, no podíamos comer nada de eso porque ahora que sí puedo, no lo puedo comer, ¿sí? Entonces yo ahí reflexionaba y yo decía, o sea, la causa de que esta paciente esté comiendo de esa manera realmente hay un trasfondo emocional, ¿sí? Y mira cómo viene pues desde la infancia. Entonces vemos pues como la importancia de esa relación que yo tengo con la comida, porque muchas veces el manejo de la obesidad no es simplemente decir no coma esto, ¿sí? Hay que ir pues como más allá, porque la persona tiene esa conducta, cuál es la relación que esa persona tiene con la comida, y es un punto que se aborda, ¿cierto?, acá en el programa desde la parte de la psiconutrición, que una parte pues la maneja la doctora Milena y otra parte la maneja la doctora Ángela, ¿sí? Y es esa relación. ¿Sí? Entonces muchas veces esto es lo que traba, lo que interfiere en el progreso, porque aquí los pacientes pueden ser adherentes, pero ¿qué pasa allá? ¿Sí? Y muchas veces eso es lo que le falta a otro tipo de programas, que aquí pues se hace mucho énfasis en eso. Y eso que tú dices, Doc, es muy, muy importante. Siempre los pacientes, o más bien yo siempre a los pacientes les digo, para mí realmente no existe ninguna enfermedad que no tenga que ver muchísimo con nuestras emociones. Yo considero que hasta el 95% de las enfermedades fisiológicas tiene que ver con ese pensamiento, con ese diálogo interno que tenemos, con eso que estamos sintiendo internamente. Entonces, el aprender a manejar estas emociones son supremamente importantes. Yo siempre les hago la recomendación de que todos los días por lo menos tener 10 a 15 minutos con nosotros mismos, donde podamos ubicar un espacio para nosotros mismos, un espacio, un tiempo para pensar en nosotros, para hacer aquellas actividades que muchas veces no realizamos porque estamos pendientes de los hijos, estamos pendientes de la familia, estamos pues muy enfocados en el trabajo, y por lo general todo aquello que nosotros queremos, que nosotros sentimos, nunca lo realizamos. Entonces simplemente como hacer actividades como cantar, como bailar, actividades como escribir, como leer, simplemente hacer algunas actividades que nos generen felicidad nos ayuda a disminuir algunas sustancias que son las que nos causan ansiedad por consumir algunos alimentos que muchas veces nos gustan, pero la gran mayoría de las veces no nos causan ningún beneficio. Entonces, sí, yo pienso que sí, la parte emocional es supremamente importante. ¿Qué quieres? Yo quisiera preguntarles a ustedes qué tan frecuente consideran en su consulta que es la ansiedad por comer, que este síntoma, qué tan frecuente lo refieren los pacientes. Totalmente. La ansiedad es lo principal. Es que la mayoría de las veces la enfermedad y todo el proceso inflamatorio es causado por esta ansiedad que sienten los pacientes. Sí, entonces realmente uno ve en el gran porcentaje de los pacientes que hay un trasfondo de ansiedad, es una conducta como repetitiva, el hecho de comer, sí, como tratando de satisfacer esas necesidades pues como emocionales, como si la comida fuera esa píldora o ese medicamento que te baja la ansiedad, ¿sí? Entonces realmente es muy frecuente. Sí, realmente la ansiedad por comer no solamente se ve en personas que tengan sobrepeso, obesidad, sino que hay personas que son delgadas físicamente y tienen problemas de colesterol, de triglicéridos,
de problemas de hígado graso y son delgadas, pero dicen no puedo mejorar porque tengo ansiedad por comer. Entonces hay personas que tienen conductas en mayor o menor medida más agresivas que otras. Hay personas que se levantan a la madrugada a comer, hay personas que en una sola sentada pueden comer demasiada cantidad de calorías. Y esto es importante porque no va a haber un impacto si de lunes a viernes hay una alimentación que sea muy estricta, pero en los fines de semana hay una alimentación que sea exageradamente abundante. Esto va a ser un retroceso en el proceso del cambio. Entonces, vamos a continuar más adelante hablando sobre este tema y vamos a ver unas notas saludables y volveremos con el tema. Conexión, conexión. Bueno, en este caso nos encontramos acá en compañía de los pacientes que están participando en el programa esta semana de cambio metabólico. Los vemos que están realizando una de las actividades físicas que se realizan durante el programa. Ellos por lo habitual durante los 7 días que están acá a primera hora de la mañana realizan actividad física, al finalizar la tarde también realizan actividad física y yo creo que era lo que estábamos hablando hace un momento de que la actividad física es sumamente importante en cuanto a este manejo de la ansiedad en la que veníamos hablando con respecto a los alimentos. Doctora Ana Milena, tú nos estabas hablando algo al respecto. Sí. Bueno, el ejercicio es muy importante para controlar y gestionar las emociones adecuadamente. No solamente tiene un impacto en nuestro metabolismo, en ayudar a quemar grasas, en mejorar el perfil lipídico, sino también tiene un impacto en calmar nuestro sistema nervioso, que nuestro sistema nervioso es uno de los sistemas que de alguna forma está actuando en esta conducta que nosotros tengamos. Además, el ejercicio no solamente es ejercitar los músculos, estamos ejercitando también el cerebro, porque entrenamos habilidades como la constancia, la disciplina, la fuerza, aprender a controlar el dolor. Y también eso nos permite dormir mejor, descansar mejor. Muchas personas sufren de insomnio, tienen trastornos del sueño y esa es una causa muy frecuente de obesidad, de diabetes, incluso de hipertensión, porque el sueño es el momento en que nosotros reparamos, nosotros desintoxicamos el cuerpo y si no estamos durmiendo, pues estos procesos no se llevan a cabo. A los pacientes que nosotros acogemos en este sitio, buscamos que tengan un buen hábito de sueño. Es ideal que las personas nos acostemos a dormir a las 10 de la noche para que se lleven todos estos procesos de desintoxicación y realizar actividad física es una de las grandes estrategias para que podamos descansar adecuadamente. Además, hay personas que se agobian un poquito por el tema del ayuno, pero cuando llegan acá se dan cuenta que realmente no les da hambre y la razón es porque están con una alimentación que es con abundante fibra, con abundantes grasas saludables y de alguna forma se está desintoxicando al cuerpo de tantos azúcares. Los ayunos son unas herramientas que ya tienen evidencia científica acerca de la desintoxicación que estos generan y la regeneración del cuerpo, así como también el rejuvenecimiento y evitando el envejecimiento prematuro. Entonces las estrategias de alimentación, de ejercicio, de sueño saludable, de tener unos pensamientos positivos que nos generen emociones agradables, poder gestionar las emociones desagradables, porque muchas veces nos han enseñado que tener tristeza, que tener rabia está mal, pero realmente las emociones son mensajes que tenemos de nuestro cuerpo que nos permiten saber si estamos actuando de manera correcta, de que si estamos yendo por el camino que nosotros deseamos y aprender a gestionarlo esto
pues es una de las cosas que nos va a permitir mejorar el peso. Ángela de Psiconutrición tiene un ejercicio muy interesante que me gusta mucho y se llama ¿de qué tiene hambre tu vida? Y realmente esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Muchas personas lo que tienen hambre es hambre de descansar, porque no se permiten descansar y entonces llegan a las 4, a las 5 de la tarde y piensan que lo que necesitan es comer. Esta es una de las cosas que nosotros vemos frecuentemente en la consulta. Entonces, al igual que la alimentación, el ejercicio también debe ser algo personalizado, algo individualizado para cada persona. Hay personas que se van a beneficiar más del yoga, otras personas más de las pesas, otras personas de ejercicios al aire libre, también de hacer ejercicios funcionales. Y eso es lo que buscamos, que cada persona encuentre un movimiento con el que se sienta cómodo, confiado y que pueda mejorar esas habilidades. Yo le quería preguntar a Caro, aunque nos hable un poquito sobre el ayuno, qué cosas hemos visto con respecto al ayuno. Bueno, entonces, como estamos hablando, pues hay varios pilares en el programa de cambio metabólico, ¿no? Entonces, uno fundamental es la alimentación, ¿sí? Otro es pues como toda la parte emocional, otro es esta parte de la actividad física, que es importante que sepan, ¿sí? Que los pacientes que ingresan al programa primero tienen una evaluación por profesionales en fisioterapia, profesionales en deportes, que hacen pues como toda la evaluación funcional del cuerpo a nivel pues óseo, a nivel muscular, para de pronto descartar que no hayan lesiones que los limiten para algún tipo pues de actividad. Y ya dependiendo de eso pues se hace el enfoque de actividad física, ¿no? La hidroterapia pues está muy dirigida pues para todos los pacientes, entonces por eso vemos pues que es como un pilar fundamental en el programa, ¿sí? Otra parte es pues los ayunos, que estaba hablando pues la doctora Milena, ¿sí? Entonces actualmente, como mencionábamos, pues hay mucha evidencia científica del aporte que los ayunos pueden hacer al organismo desde la parte fisiológica, ¿sí? Si nos vamos pues como a la parte histórica de los seres humanos, ¿sí? Nosotros fuimos diseñados, uno, para movernos, por eso es pues como tan fundamental que haya actividad física en nuestra vida, ¿sí? Porque anteriormente nosotros, ¿qué hacíamos? Éramos cazadores, teníamos que ir a buscar pues como los alimentos, siempre estábamos en permanente movimiento, y el sedentarismo pues en el que actualmente nos hemos visto envueltos ha traído pues como en consecuencia mucha enfermedad. Otro es el ayuno, ¿sí? Si tenemos en cuenta esto, nosotros teníamos que buscar pues nuestro alimento todo el tiempo, no había pues como esta gran cantidad de alimentos pues a la mano, sino que habían muchas variaciones, y también dependía pues como de qué temporada del año había para que ciertos frutos, para que ciertos vegetales, para que ciertas semillas pues dieran pues como su fruto y pudiéramos de ahí sacar el alimento, ¿sí? Entonces desde esa parte histórica el ayuno es fisiológico. Entonces acá nosotros introducimos paulatinamente, ¿sí? Ese hábito en los pacientes. Entonces lo que manejamos es como la primera base de ayuno, que es como el más funcional, en donde la última comida es el aporte pues como del almuerzo, y ya pues se hace la próxima comida como tal hasta el otro día al desayuno, ¿sí? Entonces vemos cómo esto puede aportar tanto en la disminución de grasas que son nocivas para nuestro organismo, como los niveles de colesterol, los niveles de triglicéridos, y también cómo hay una regulación en el metabolismo de los carbohidratos, ¿sí? A muchas personas les da miedo ayunar, dicen, no, es que voy a tener ansiedad por comer, es que siento que me falta la energía. Bueno, y eso es más derivado pues como de la parte mental, de la parte pues como de la conducta que tengo con la alimentación, pero
pero vemos que fisiológicamente nuestro cuerpo tiene la reserva, ¿sí? Para poder sostenernos hasta el otro día sin tener ninguna pues como consecuencia o perjuicio para nuestro organismo, ¿sí? Entonces no sé tú qué has visto con los pacientes, porque generalmente no lo hacen es por el temor. Sí, precisamente es eso, es porque me voy a desmayar, porque me da muchísima ansiedad, yo necesito estar comiendo a cada momento porque me genera la ansiedad. Entonces son muchas las inquietudes y muchas las interrogantes del paciente al momento de realizar estos ayunos. Y doctora, que tenía pendiente de hacerte esta pregunta, Ana Milena, el paciente siempre me pregunta, ¿qué puedo comer en las tardes o qué puedo comer después del ejercicio físico? Porque me da mucha hambre, siento que no, que la alimentación, yo consumo batidos, yo consumo alguna proteína antes del ejercicio físico y a pesar de esto no siento la saciedad. ¿Qué recomendaciones consideras tú que pudiésemos darle a los pacientes en estos casos? Ok, bueno, es como siempre menciono, el tratamiento es individualizado, pero como pauta general lo que yo pienso y lo que he visto tanto en documentación científica como en la experiencia de las personas es que una alimentación basada en plantas crudas va a ser útil casi que en la mayoría de los pacientes. Hay personas que no toleran bien los vegetales crudos y hay que indagar más sobre crecimiento intestinal de bacterias en el intestino delgado, pero en general siempre incluir vegetales crudos, si no hay buena tolerancia, pues solamente a los que se toleren, verduras también al vapor o que sean, digamos, salteadas. Y también acompañarla de una proteína. Es fundamental que haya el acompañamiento de una proteína, que puede ser una proteína animal como el huevo, el pollo, el pescado, o una proteína vegetal como garbanzos, lentejas, otro tipo de leguminosas. Los germinados son una excelente opción. Entonces, por ejemplo, una buena opción es una tostada de masa madre o alguna, por ejemplo, arepa que sea de integral, que se pueda incorporarle guacamole o hummus. Esto pues es algo que nos está aportando fibra, proteínas y también grasas saludables, que evita que haya un incremento del azúcar, pero que se conserve también la masa muscular, porque eso es una de las cosas que hay que conservar. La masa muscular es muy importante porque si no la ejercitamos, no le damos nutrientes, ella se va perdiendo. Sobre todo este programa yo pienso que es muy importante hacer conciencia, darse cuenta de que la alimentación tiene que consumirla porque nos nutre, porque nos alimenta, porque nos está haciendo bien, más que para satisfacer otra necesidad que se podría satisfacer de otra forma. De pronto, como les mencionaba, es muy común que las personas coman por cansancio o es muy común que coman por ansiedad, porque tienen un trastorno de ansiedad de base. Entonces es darse cuenta para cada persona qué alimento necesita. Hay personas que con los batidos verdes a media tarde también les funciona muy bien, se sienten satisfechos y ayuda mucho en procesos de pérdida de peso. Otra cosa que he visto que nos ayuda mucho son las fresas, y aparte consumir una cucharada de chía con agua. Entonces esto aporta bastante fibra que nos permite controlar el nivel de hambre. Entonces depende mucho del objetivo. Si es una persona que quiere bajar de peso, que quiere adelgazar, pues incorporar estos alimentos que son de bajo índice glicémico, que nos aportan mucha fibra y de pronto bajarle un poquito a las grasas. Pero si es una persona que quiere aumentar de peso, pues incorporar grasas saludables como el guacamole, el hummus. Es muy, muy individualizado esta parte. En mi Instagram, doctora Milena Coral, pueden encontrar algunas recetas que les pueden ayudar. Y si tienen el problema de la distensión abdominal con las verduras, es importante que consulten porque eso no es normal. Hay que hacer un tratamiento para identificar cuál es el problema por la mala tolerancia a las verduras. Muchas gracias por esa acotación, doctora. Yo quería preguntarles algo también en cuanto al ayuno, que también es una pregunta pues como frecuente de los pacientes. ¿Es bueno hacer actividad física mientras estoy ayunando?
Bueno, también depende de cada paciente. En general es más tolerable por los hombres, en las mujeres se recomienda. No soy tan partidaria del ejercicio en ayunas en mujeres porque el metabolismo es un poquito diferente. Lo que recomiendo es que si hacen ejercicio muy temprano pueden consumir fibra, como la chía en un vaso de agua remojada, o fibra, pues de fibra de las fibras comerciales, o también un batido verde, o también una porción de fruta que sea, pero que sea de bajo índice glicémico, es decir, que aporte pocos azúcares, como el kiwi, la uchuva, pero que sí haya un poquito de esta distensión que les comento de las paredes del estómago para que esa producción de grelina, que es la hormona del hambre, no esté tan alterada y durante el día haya más hambre. Y en personas que ya tienen experiencia con el ayuno, pues sí lo podrían hacer de forma más prolongada, mujeres también con ayuno intermitente, pero hay que hacer un proceso, eso es muy importante, que el ayuno inicialmente se empiece a hacer de 12 horas, es decir, si como mi última comida a las 6 de la tarde, que el desayuno sea después de las 6 de la mañana, y no hacer pues comidas como tan tarde, cenar a las 8, a las 9, y cuando ya se llegue esa costumbre, entonces ir aumentando las horas de ayuno, pero no hacer pues ayunos que sean de 24 horas después de comer alimentos inflamatorios. Depende mucho del ayuno, depende mucho lo que se ha comido antes y lo que se come también posteriormente al romper el ayuno. Ok. Y pues los pacientes dentro del programa, mientras están ayunando, tienes unas indicaciones pues específicas de qué cosas pueden tomar. Entonces, por ejemplo, sí, ¿cuál exacto. No se trata simplemente de pasar hambre, hay opciones. Cuando están realizando todo este proceso de ayuno, puedes consumir aromática con goticas de limón, aromáticas con el té verde, el té matcha, hay aromáticas de cúrcuma con pimienta y simplemente consumir agua. Lo más importante es no consumir ningún tipo de alimento que pueda causar picos o aumento de lo que es el índice glicémico. El vinagre de manzana, de sidra, de alcachofa, que acá contamos con uno que tiene los tres juntos. Entonces es eso, es simplemente ir consumiendo alguno de estas aromáticas para mejorar esta ansiedad que puede causar el estar realizando este proceso de ayuno. Bueno, otra cosa que es muy importante es el seguimiento de los pacientes, porque como ya mencionamos, la obesidad, la diabetes no es una enfermedad que se gesta en una semana, realmente, pues en pocos casos, a menos que sea una diabetes tipo 1, bueno, casos excepcionales, pero generalmente la diabetes tipo 2 es una enfermedad que se gesta en muchos años, entonces en 7 días nosotros lo que hacemos es como un reseteo de este metabolismo, que las personas hagan conciencia de sus verdaderas necesidades y sus verdaderas dificultades, pero después de esto hay que hacer seguimientos médicos, seguimientos con exámenes de laboratorios, ecográficos si es necesidad, pero no abandonar este proceso porque realmente es un proceso que dura toda la vida, porque toda la vida tenemos que comer, toda la vida debemos hacer ejercicio, toda la vida vamos a tener que dormir, entonces es el inicio, pero la recomendación es que sea pues que sigan con el proceso de toda la vida. Ustedes han escuchado un resumen muy importante de parte de las doctoras que hacen parte del programa de cambio metabólico, obesidad y diabetes. A ellas, quienes las respaldan, además en todo ese estudio, quienes hacen el riesgo cardiológico, el electrocardiograma antes, durante y después del ejercicio, un examen de bioimpedancia que me dice cómo está hueso, músculo, grasa, hidratación, un paquete ginecológico de citología, colposcopia, ecografía transvaginal, examen de seno y cita ginecológica, más de 40 exámenes de sangre, adicionalmente odontología neurofocal, psicoterapia, psicocromoterapia, trabajo con mandalas, descubrir el niño interior, terapias de rehabilitación física en el agua y por fuera, yoga y meditación y muchas más terapias, además de la psiconutrición. Y ver cómo en conjunto se puede elaborar una historia clínica, un procedimiento terapéutico y un proceso educativo. ¿Qué es lo que están haciendo ellas ahora? Contándoles a ustedes educación, formación. Porque, como decía la doctora Ana Milena Coral, sí, todo el mundo sigue comiendo. ¿Y cómo están manejando, doctora Carolina, la insulina? Y doctora Jessica, y la metformina y las hipoglicemias, ¿será la dosis? Si la educaron con el tema del manejo medicamentoso.
Y a eso es lo que nosotros queremos llegar con estos programas. Sí, son 7 días, pero vale la pena. Se quedan en nuestra casa hotel con una alimentación maravillosa, sueros, las irrigaciones y los enemas, y todo este tratamiento cada día nos enseña a nosotros a entender que la medicina es como un equipo de fútbol. Yo no puedo irme a jugar contra ellas 11 y yo solo a ganarme el partido de fútbol. No, es en conjunto, es que todos aportemos en bien del paciente, porque ese paciente es mi mamá o es mi papá o el de ellas. Y esa es nuestra finalidad, nuestros parques de la salud. No olviden revisar en redes, Doctor Rojas, Facebook, YouTube, Instagram, tener muy presente el teléfono 310-512-54, 314-713-2000 y que continúen con todas nuestras transmisiones. Muchísimas gracias. Conexión, conexión, conexión.